contexto histórico y cultural del siglo XX y su influencia en el arte. ¿Cómo inicia? El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciada por la política y lo social del momento. No se escapa a la realidad, sino que brota de ella. Luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia entraron en crisis. Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930 impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta. Es una época de profundos y acelerados cambios donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la luna, etc. Todo esto provoca un gran cambio, un gran impacto en la sociedad y surgen movimientos artísticos. Tenemos el movimiento que se desarrolla durante el siglo XIX, XX y XXI, que es la vanguardia. A este se le unen diferentes corrientes artísticas y pues los ismos. Entonces cada uno pues establece su realidad y sus elementos de estilo de escritura, de estilo artístico. Vamos a conocer un poco. Entonces tenemos el impresionismo. Su corriente más famosa está vinculada a la pintura. Los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión de la luz o la luz que producía a la vista, no según la supuesta realidad objetiva. Es una pintura rápida de largas pinceladas que aprovecha el momento de la luz. Tenemos sus características y sus principales exponentes. Vamos con el fauvismo. Su nombre deriva de fiera, utiliza colores muy estridentes, dibujos de gruesas líneas que cambian el color incluso dentro de la misma figura. No se preocupan por la luz ni por la profundidad. El fauvismo o fauvismo fue una tendencia artística dentro de la pintura, siendo un movimiento post-impresionista. Inicia por el pintor francés Henri Matisse, que se caracterizó por un marcado exagerado de colores y usar pinceladas furiosas. Tenemos sus características, tenemos sus principales exponentes. Vamos con el expresionismo. El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa, sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador. Tenemos sus características y sus principales exponentes. Ahora vamos con el cubismo. El cubismo nació en Francia en 1905. Sus principales rasgos son la asociación de elementos imposibles de concretar, desdoblamiento del autor, disposición gráfica de las palabras, sustitución de lo sentimental por el humor y la alegría y el retrato de la realidad a través de figuras geométricas. Tenemos sus características y tenemos que tuvo dos fases, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Sus principales exponentes. Vamos con el futurismo. El futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la velocidad, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y lo sensual, y todo lo que fuese moderno. Este movimiento rompía con lo tradicional y el pasado y el academicismo. Características. La literatura futurista. Los autores de esa corriente usaron de manera continua y eficaz las técnicas publicitarias de los manifiestos, así como la poesía. Tenemos sus principales exponentes.
Arte abstracto. Características: no imita ni representa directamente la realidad exterior. Se basa en la idea de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. Tenemos sus principales exponentes. Ahora, el dadaísmo. Esta vanguardia se extendió por Europa y llegó hasta Estados Unidos. Estaba en contra del arte, los códigos y los valores de su época. La Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos. Influyó en el arte gráfico, en la música, en la poesía y se presentó como una ideología o una forma de vivir. Características. Principales exponentes. Ahora vamos con el surrealismo. Surrealismo fue una corriente artística en la cual se proyectaban imágenes pertenecientes al mundo real, pero puestos totalmente fuera de su contexto. De esta manera la realidad llegaba a poseer un significado disímil e irreconocible. El movimiento surge gracias a la corriente dadaísta para la década de 1920. Características. Principales exponentes. Tenemos el pop art. El pop es toda una cultura de esa época ligada a los medios de comunicación de masas, el consumo de drogas, a la música, a la vida enloquecida y desbocada, a una sociedad de consumo desaforado y a un gusto generalizado por lo inmediato y efímero. Características. Principales exponentes. Y tenemos por último el arte moderno. El arte moderno es un término propio de distintos ámbitos del mundo arte que pretende diferenciar una parte de la producción artística que se identificaría con un determinado concepto de modernidad por oposición al denominado arte académico. Características.